Bienvenidas, bienvenidos a este segundo evento de anfitrionas Hablemos de Tecnología del grupo Women for Technical Talks. Muchas gracias a los patrocinadores Platinum, Encamina, Plain Concepts e Infoaban, Gold, Axasure y Nextstep que nos acompañan desde el inicio, y Tokiota, que es nuestro patrocinador Silver. Muchas gracias a todas estas empresas. Soy Ana María Bisbey y te voy a hablar sobre las ventajas del Query Folding en Power BI. Soy consultora y formadora en Business Intelligence, Microsoft Partner en Power BI, Data Platform MVP y LinkedIn Learning Trainer. Soy analista de datos. Te dejo mis redes sociales y me puedes encontrar en Power Platform Madrid, uno de los 22 equipos Power Platform España que trabajamos con el objetivo de compartir experiencias y aprender todos juntos sobre la plataforma de datos de Microsoft. Y me puedes encontrar también aquí, en nuestro querido grupo de Women for Technical Talks. Hablemos un poco sobre este grupo. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? ¿Qué objetivos tiene un evento como este? Y veamos, como no, un caso de uso de tecnología. Somos un grupo de mujeres que nos llamamos Women for Technical Talks, creado en noviembre de 2019, cuyos objetivos son aumentar la participación de mujeres en eventos técnicos como ponentes de estos eventos, para dar visibilidad al talento femenino. Realizamos encuentros mensuales, hasta ahora siempre han sido virtuales, y en estos encuentros pues tenemos exposiciones, debates, reflexiones, aprendemos, crecemos, mejoramos, trabajamos juntas por este objetivo. Somos así de plurales, somos diferentes, adaptamos tecnologías distintas, hay estudiantes, trabajadoras, tenemos jóvenes y ya no tanto, pues así somos de plurales. Estas somos las Women for Technical Talks. Realizamos un primer evento en diciembre del año pasado y ahora estamos en nuestro segundo evento, que es un ejercicio, un aprendizaje que hacemos para dar precisamente visibilidad a tanto talento, para trabajar como equipo en un proyecto conjunto, para animar y acompañar a quien hace hoy su primera presentación. Muchas mujeres se han atrevido a hacerlo por primera vez. Para inspirar a quien nos ve y que quizás en un futuro no muy lejano también nos acompañe. Gracias a los patrocinadores. Gracias a todas aquellas personas que se han acercado a ayudar. Gracias a las anfitrionas que han vuelto a confiar en este objetivo, que han vuelto a confiar en esta iniciativa. Gracias a ti que estás participando hoy del evento. Gracias a ti que no pudiste participar en el evento y que estás visualizando el vídeo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Veamos nuestro caso de uso. Vamos a hablar sobre las ventajas del Query Folding en Power BI. ¿Qué es esto del Query Folding? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo puedo saber si está ocurriendo Query Folding? ¿Y por qué es importante? Pues Query Folding es cuando Power Query, dentro de Power BI, genera una consulta que se evalúa en el origen de datos. Esto ocurre si estamos trabajando con bases de datos relacionadas o también puede ocurrir con otros conectores, listas de SharePoint, fuentes OData, Active Directory y Microsoft Exchange. En todos estos casos es posible que se genere este Query Folding por parte de Power Query. Lo que ocurre es que la transformación o paso de Power Query se traduce al lenguaje nativo del motor relacional.
al lenguaje nativo de ese origen de datos. Es de gran importancia ya que se realiza un consumo eficiente de los recursos a la hora de extraer o conectar con orígenes externos. Y todo esto lo hace Power Query. Bueno, pues, ¿qué es Power Query dentro de Power BI? Power Query es el motor de preparación y transformación de datos que incluye una interfaz gráfica que nos permite obtener esos datos de los orígenes con asistentes específicos según el proveedor, con un editor de consultas, con muchas opciones, menús, paneles para aplicar esas transformaciones y que luego tiene por detrás el lenguaje M, que es el lenguaje que va creando Power Query cada vez que nosotros realizamos un paso o transformación. Ese que con el Query Folding se traduce al lenguaje de consultas nativo del motor. Power Query existe en modo online dentro del Power BI Data Flow, dentro del Power Platform Data Flow y también en el Azure Data Factory. Y Power Query existe, como no, en modo escritorio, dentro del Excel, que se llama así también Power Query, y también dentro del Power BI Desktop, que es el ejemplo que vamos a tratar aquí. En todos los casos el funcionamiento es el mismo. Para realizar las consultas con Power Query debes seguir una serie de buenas prácticas con el objetivo de realizarlo de forma eficiente. Algunos ejemplos de estas buenas prácticas. Seleccionar el conector adecuado. Hay muchísimos conectores integrados. Revísalos todos y busca el que más se ajuste a tus necesidades. Luego, filtra lo antes posible. Filtra por filas y por columnas. Elimina todo lo que sobra. Va a ser mejor para el modelo, va a ser mejor para ti. Hay que fijarse en utilizar los tipos de datos correctos, los más adecuados. Y junto a esto, dentro del tipo de datos, también presta atención al redondeo y extrae, utiliza únicamente la porción de información que necesitas. Quita todo lo innecesario. Hay que explorar el contenido y la calidad de datos con los 3 perfiles integrados en Power Query. Es sumamente importante porque además es muy útil limpiar y solucionar todos aquellos casos de datos sucios o nulos o desconocidos. Cuanto antes te liberes de estos problemas, mejor. Y una sugerencia muy importante, es preferible aplicar las transformaciones a varias columnas, todas juntas, en lugar de ir de una en una. Es decir, no mires una columna, cambies el título, quites los nulos, ajustes el tipo de datos, filtres lo que sea y luego pases a la otra para hacer las mismas transformaciones. Es preferible hacerlas en bloque, es mucho más eficiente dentro del Power Query en Power BI. Regresemos al plegado de consultas. Ya sabemos lo que es Power Query, pues ahora, ¿qué necesitamos ver? ¿Cómo sabemos si efectivamente se está realizando ese plegado de consultas? Pues por un lado tenemos una opción que se llama Ver consulta nativa. Si esta opción está activa, si está habilitada, entonces vamos a poder ver la consulta. No la podemos cambiar, no podemos escribir, pero sí que podemos identificar dentro de esa consulta los pasos que hemos realizado. Otra opción es activar la herramienta de diagnóstico en Power Query, el Power Query Diagnostic Tool, y con esta herramienta nosotros vamos a poder identificar cómo los pasos efectivamente están actuando sobre el conjunto de datos o están trabajando ya en Power BI. Y por último tenemos, como no, la capacidad de gestionarlo con lenguaje M. Esta función nos va a permitir
pasándole como parámetro el nombre del paso en cuestión, identificar si tenemos query folding activo o no. Nos devuelve un registro que al expandirlo, pues tenemos, por ejemplo, en este caso, sí que se activa el query folding, tenemos qué origen de datos, es un origen de datos SQL, y cuál sería la ruta al servidor y a la base de datos a la que se le está aplicando. En otro paso, si no tenemos el query folding activo, pues esta sería la respuesta que vemos. Muy bien, pues entonces pasemos a la demo. Este es Power BI. Power BI es una herramienta maravillosa para crear modelos analíticos, para crear informes donde estemos extrayendo la mayor riqueza posible de nuestros datos. Bueno, pues Power BI se compone de dos herramientas fundamentales. Tenemos el Power BI Desktop y una ventana que podemos abrir que es el Power Query. Este es nuestro Power Query del que estábamos hablando, que vive dentro de Power BI. Pues aquí ya yo tengo preparadas un par de consultas. Tengo un grupo en el que realizo una consulta a la base de datos, ahora la vamos a ver, donde tengo una consulta para productos, una para subcategorías y una para categoría. 3 consultas individuales. Este es el método menos eficiente, el que no debemos hacer. Y veamos qué ocurre si actuamos de esta forma. Vamos a comprobarlo. Somos de datos. Luego nos dirá la herramienta qué es lo mejor o lo peor en cada caso. Y luego también tengo una consulta aquí preparada donde ya se está aplicando query folding. Bueno, pues activamos un nuevo origen. Un nuevo origen desde Power Query nos va a permitir acceder a esa ventana donde tenemos todos los posibles orígenes a los que se accede, los conectores que se activan en Power BI. A ver si aquí están, donde tenemos archivos, bases de datos, Power Platform. Bueno, pues nos quedamos en bases de datos, seleccionamos bases de datos SQL Server y le damos conectar. Ahora nos va a aparecer ese navegador específico que se activa para SQL Server. Aquí lo tenemos. Selecciono el servidor y si quiero selecciono la base de datos o no. Aquí tenemos el modo de conectividad. En cualquier caso puede ser importar o direct query. Query folding aparece en los dos y le damos a aceptar. Es decir, lo primero es seleccionar el conector SQL Server. Luego seleccionamos la ruta a ese conector. Como es el conector local, pues he puesto un punto, me valdría. Y ahora vamos a seleccionar la base de datos y dentro de la base de datos una tabla. Estamos en el navegador específico para las bases de datos de SQL Server. Aquí tenemos 3 tablas de productos. En la estructura de la base de datos, la tabla de productos se relaciona con la de subcategorías y la de subcategorías se relaciona con la de categoría. Imagínate que estás en una tabla de municipios que se relaciona con la tabla provincias y luego la tabla provincias se relaciona con comunidades autónomas o con estados. Depende de tu distribución geográfica. Esta estructura la ve Power Query. Por eso únicamente nos quedamos con la tabla DIM Product. No necesitamos más. Le damos a aceptar. El navegador de Power Query nos ha dejado, de Power Query conectando a SQL Server, nos ha dejado ver tablas, vistas y funciones. Y aquí tenemos nuestra consulta
Aquí está la que acabamos de crear. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que en el primer paso se ha conectado al servidor. Aquí estamos viendo todas las bases de datos. Eso no significa que nos traigamos todas las bases de datos. No, se ha conectado a las bases de datos y luego a la hora de navegar hemos elegido una tabla en concreto de una base de datos en concreta. Y el modo de evaluación que tiene Power Query decide que únicamente se trae de ese origen de datos lo que luego va a necesitar. Por tanto, aunque en el primer paso veamos que se conecta a todas las bases de datos, no las utiliza. Hace lo que se conoce como la evaluación de forma perezosa, el lazy, que solamente consume aquello que necesita. Entonces, aquí estamos viendo todas las columnas de la tabla productos. Con todas estas columnas de esta tabla productos, si nos vamos a la opción de navegación a ver consulta nativa, pues aquí estamos viendo que nos trae el select asterisco, es decir, todas las filas y las columnas. Y eso tampoco es lo que queremos. Por tanto, con clic derecho, con la opción de menú inicio, nos vamos a elegir columnas y nos quedamos con aquellas columnas que nos puedan interesar. Por ejemplo, estas de aquí. ¿Qué ocurre? Que como están relacionadas las tablas y Power Query ve ese metadato, lo puede leer, pues aquí podemos seleccionar también esa tabla de subcategoría, pero desde la consulta de productos. Aquí tenemos la subcategoría, expandimos, nos traemos entonces esa descripción de subcategoría que nos interesa y a su vez conectamos con la tabla de categorías. Con lo cual, desde el conector únicamente traemos una tabla y luego vamos enganchando el resto de tablas relacionadas. Volvemos a expandir y lo vemos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que paso a paso, aquí teníamos la opción de navegación, cuando hemos quitado las otras columnas, ahora la consulta nativa ha mejorado notablemente porque únicamente traemos las columnas que queremos. Al hacer la expansión y la conexión con las otras tablas relacionadas, lo que estamos haciendo es un join dentro del servidor nativo. Aquí lo tenemos, este join. Y si nos vamos al otro paso, pues entonces estamos haciendo el join sobre la siguiente tabla. De tal forma que en la medida que vamos creando estos pasos, se va traduciendo a ese lenguaje SQL. ¿Qué más podemos hacer? Pues, ¿qué pasa si filtramos? Pues vamos a filtrar aquí, decir que, por ejemplo, solamente queremos estos 3 colores. O vamos a cambiar aquí, por ejemplo, el nombre de una columna. ¿Qué ocurre con estos dos pasos? Pues ocurre lo mismo, que si nos vamos a ver consultas nativas, pues también se ha activado el query folding. ¿En qué se ha convertido ese filtro? Pues en un where. ¿Y en qué se ha convertido la acción de cambiarle el nombre a la columna? En la cláusula as de, a ver, lo encontraré, en la cláusula as, no, es que no he llegado a ese paso, aquí, estoy ahora en el paso, ahora sí, ver consulta nativa, ahora sí la tenemos aquí, ¿vale? Entonces cada paso se va traduciendo. Ese es el query folding. Eso es lo bueno que podemos aplicar con Power BI. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que podemos comprobar que si actuamos de esta manera, con el query folding activado, es más efectivo. ¿Qué ocurre? Que no siempre se puede tener el query folding. Por ejemplo,
Si dividimos esta columna en dos y la dividimos por delimitador, vamos a encontrarnos que nos crea dos columnas, aquí las tenemos, pero ¿qué ha ocurrido con el query folding? Pues que se ha truncado, ya no podemos acceder a él. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues hasta este momento todo se hizo en el servidor. A partir de aquí, todas las transformaciones se asumen por parte del motor de Power BI. ¿Qué es lo que pudiese ocurrir? Pues que nosotros nos equivoquemos y esta transformación la hagamos entre los primeros pasos. Y cuando se rompe el query folding, se ha roto para todos. Es decir, de ahí en lo adelante ya no va a haber más query folding. Entonces es sumamente importante que entendamos que depende del orden de los pasos, vamos a aprovechar más o menos lo que hemos generado en el Power Query. Vamos a llevarnos nuevamente la transformación al final para comprobar que efectivamente sí que la tenemos activo el query folding y podemos realizar estas transformaciones en el origen. Bien, ¿qué podemos hacer además? Además, lo que podemos hacer es medir cómo funciona una consulta donde tenemos query folding y una consulta donde no tenemos query folding aplicado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a las herramientas y activamos este paso de diagnóstico. Iniciamos el diagnóstico, activamos la traza, nos vamos al inicio y a la consulta donde está aplicado el query folding, pues le damos a actualizar vista previa. Esto nos va a generar, al parar la traza, nos vamos de nuevo a herramienta y detenemos el diagnóstico, cuatro tablas donde vamos a tener entonces el resultado de estos análisis que ha hecho sobre los pasos que están activos en el elemento. Activo aquí y le digo que esto es con query folding. ¿Qué ocurre en el caso en el que no se ha activado query folding? Es este el ejemplo. Bueno, pues igual, iniciamos el diagnóstico, nos vamos a inicio, actualizamos la vista previa de esta consulta a la que no se le ha aplicado el query folding, regresamos a las herramientas y detenemos el diagnóstico. Al detener el diagnóstico, pues nos realiza ese segundo diagnóstico resumen que consta de 4 tablas, que aquí lo tenemos, y entonces uno de ellos, que es el agregado, es el que vamos a utilizar y le llamamos sin query folding. ¿Qué ocurre? Que en cada caso vamos a tener entonces todos los pasos que se han realizado. Esta herramienta lo que nos devuelve es una consulta en la cual nosotros vemos una serie de columnas que nos hablan de cada paso realizado, del tiempo en el que ha transcurrido cada uno de estos pasos y como podemos ver también tenemos esa consulta, tenemos la cantidad de registros que se han traído, bueno, mucha información sobre qué es lo que ha ocurrido paso a paso de ese query folding en Power BI, si existe o si no existe, paso a paso. Entonces, para ver un ejemplo que ya tengo preparado, aquí lo que nos vamos a encontrar
es con que de todas esas columnas nos hemos quedado con estas de aquí, donde tenemos el ID de ese paso, a qué consulta pertenece, cómo se llama el paso, qué categoría tiene y cuánto ha durado. Esta duración la vamos a expresar en segundos, ya yo lo tengo preparado. Y así tenemos el caso de cuando existe query folding, cuando no existe query folding, también ya se ha aplicado esa herramienta de diagnóstico sobre la actualización de la consulta y luego me he creado una consulta nueva con la opción anexar consultas para crear una nueva con el objetivo de traerme esos dos diagnósticos y poder hacer un gráfico que ilustre cuál es el escenario que queremos mostrar aquí. Bien, pues ya están creadas las tres consultas y una vez que nosotros en Power Query tenemos preparado todo nuestro escenario, las consultas las tenemos preparadas, lo que hacemos es que cargamos los datos al modelo de datos. En esta sesión el objetivo realmente no es ver lo que me devuelve la tabla productos, categorías, subcategorías, no. El objetivo de esta sesión es ver qué ocurre si aplicamos o no el query folding a partir de lo que nos devuelve esta herramienta de diagnóstico de consultas. Entonces vamos a pasar, ya yo tengo la carga de los datos hechos, aquí están las tres consultas con query folding, sin query folding y la consulta aquella donde teníamos todos los elementos agregados. Y veamos entonces algunos ejemplos. Si nos enfocamos en los pasos que se realizan, podemos ver cómo en dependencia de si utilizamos o no query folding, vamos a tener mayor o menor duración de los procesos. Y además van a existir una serie de procesos que van a ser necesarios cuando no tenemos query folding y que además consumen recursos, tiempo. También podemos ver cómo tenemos las transformaciones que más o menos consumen utilizando el formato condicional dentro de Power BI. Pues bien, en este segundo caso lo que estamos viendo son esas categorías que se han ejecutado como los pasos de las consultas, tanto cuando hay query folding y cuando no hay. Y lo que sí que podemos ver es el contacto con el origen de datos que se produce cuando tenemos el query folding activado. Quiere decir que estas acciones se están realizando del lado del motor, a diferencia de cuando no tenemos el query folding activado, que lo que vemos entonces es que hay muy poco contacto con el origen. Se traen los datos y todo lo demás se realiza del lado de Power BI. Esto nos lo está explicando precisamente esta herramienta del diagnóstico de la consulta. Y bueno, si combinamos las dos, lo que podemos ver es que tenemos que si trabajamos con query folding, en primer lugar, necesitamos menos pasos y además necesitamos menos coste de recursos. Cuando no lo estamos usando, ya sea porque lo hayamos truncado fuera de tiempo, tenemos un query folding parcial por esas transformaciones que son bloqueantes del query folding, o porque desde el inicio hemos truncado la posibilidad y no lo estamos aprovechando, pues en esos casos consumimos más recursos, la consulta es menos eficiente. Hay que intentar trabajar por todos los medios para conseguir ese plegado de consultas o query folding. Y recordemos que además teníamos la capacidad de controlarlo por el código M.
Por ejemplo, si nosotros nos paramos en una consulta donde tenemos una transformación o paso donde no se está activando el query folding, lo podemos comprobar si creamos un paso nuevo, agregamos un paso y con lenguaje M nos creamos una transformación que nos permita explorar ese metadato del paso. Y al preguntarle, nos va a devolver un registro y ese registro va a crear una opción de navegación donde si no veíamos el query folding activo, pues aquí lo podemos comprobar como efectivamente devuelve falso y no hay ninguna acción. Si pasamos, vamos a eliminar estas transformaciones y vamos a pararnos en un punto en el que sí que haya query folding. Nos detenemos aquí, vemos que sí que está activo y repetimos el proceso. Vamos a insertar un paso, vamos a preguntar por ese metadato con el lenguaje M. Lo activamos y veamos qué es lo que nos devuelve. De nuevo, un registro relativo al query folding y dentro nos está advirtiendo que vamos a generar un paso extra en la navegación y este paso, entonces, lo que va a provocar es que efectivamente tenemos información de que se está produciendo el query folding sobre un origen SQL y que está atendiendo a esta base de datos de AdventureWorks. ¿Vale? Así que vamos a regresar a la presentación. Traslademos. Porque el query folding da para mucho, entonces hay otras ideas. Puedes comprobar, hay un bloque de artículos escritos por el maestro Miguel Escobar de Powered Solution que te los recomiendo, donde hay mucha explicación acerca de este proceso de evaluación que se hace en Power Query, de esta evaluación que se realiza únicamente para aquellos elementos que luego vas a consumir. Esta forma de trabajar de Power Query, Miguel los explica muy bien. Y luego te recomiendo, si tienes curiosidad por este aspecto, que te revises el reto planteado por Alex Power. Alex lo que hizo fue, creó una serie de escenarios, una serie de ejercicios y luego mostró, los guardó todos en canal de YouTube, mostrando las soluciones y compartiéndolas en un canal de GitHub. Entonces, son soluciones posibles. Muchas veces te vas a encontrar que en Power Query en general, en Power BI, vas a tener varias opciones según para lo que estés trabajando. Entonces, como conclusiones de este evento, sobre el caso que hemos trabajado, que fue la importancia del trabajo con el query folding dentro de Power Query en Power BI, ¿qué podemos concluir? Ese proceso de evaluación de Power Query y el query folding garantizan únicamente la evaluación de aquellos elementos requeridos, lo cual resulta sumamente eficiente. Se traducen los pasos de la consulta al lenguaje del motor relacional y se evalúan allí, pasan toda la carga a ese motor relacional. Vas a encontrar cómo es posible conseguir ese query folding para toda tu consulta o quizás lo puedas conseguir de forma parcial para una gran parte de la consulta.
Las pautas a seguir con relación al Power Query o al query folding dentro de Power Query o al plegado de consulta, que lo vas a encontrar así en español, son las siguientes. Intentar plegar lo más posible. Intenta por todos los medios mantener esa opción activa todo lo que puedas. Luego, ajusta el orden de los pasos. Ya viste cómo yo los rompí. Es decir, si muevo el paso y se rompe antes, estoy afectando una serie de pasos o transformaciones que sí podrían haber sido consumidos por el query folding. Esto es sumamente importante. Y si ya ves que la transformación que quieres hacer no se traduce desde Power Query a al lenguaje nativo de consultas del motor, mira a ver si tienes derecho, si puedes hacerlo, y te creas una vista nativa en el origen de datos. Entonces, desde Power Query lo que haces es que consultas la vista. La vista ya tendrá todos los pasos, tendrá todas las transformaciones, aprovechará los planes de ejecución de ese motor relacional y será sumamente eficiente. Si no tienes derecho, si no puedes actuar sobre el motor relacional, bueno, pues haz lo que puedas con el query folding. Sobre este segundo evento, anfitrionas, eres mujer, tienes talento, tienes muchísimo talento. Eres hombre, tienes al lado tuyo una mujer que tiene muchísimo talento. Lo tiene. Anímate, participa, pide ayuda si la necesitas. Somos un ejército de novatas entusiastas. Seguimos siendo novatas. No dejamos de aprender. Súmate. No dejes de aprender y de crecer. Te deseamos feliz aprendizaje y te damos las gracias por acompañarnos en este viaje. Y damos las gracias una vez más a nuestros patrocinadores, a Encamina, a Plain Concepts e Infoavant, que son los patrocinadores Platinum, a Axasure y Nextstep, patrocinadores Gold, y a Tokiota como patrocinador Silver. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos.